Streaming Channel presenta El estafador de narcos, Baruch Vega. Baruch Vega, un informador aventurero que colaboró con varias agencias secretas estadounidenses, haciéndose pasar por fotógrafo de modelos en Colombia. Vega tentaba a narcotraficantes para que se entregaran a Washington a cambio de indultos y la idea de una vida libre en Estados Unidos. El trabajo de Vega fue eficaz, pero con el tiempo se reveló que lo había convertido en un lucrativo negocio clandestino gracias a los millones de dólares que obtenía de los narcotraficantes a quienes estafaba, prometiéndoles protección y ayuda por parte de sus supervisores de las agencias secretas. Vega fue arrestado por el FBI en el año 2000, pero pronto fue puesto en libertad, ya que su juicio amenazaba con ventilar un escándalo mucho mayor, el de las relaciones de las agencias federales con los narcotraficantes más buscados del planeta. Aquí en Streaming Channel te contamos la historia del estafador de narcos. Baruch Vega nació en Colombia. Siendo apenas un adolescente, empezó a colaborar con la CIA, compartiendo información sobre grupos radicales estudiantiles en el país neogranadino. Más tarde, en la década de 1970, se mudó a Nueva York, donde con los ahorros obtenidos por su información, fundó una agencia de modelos. Pero con la agencia de modelaje no le fue tan bien como esperaba, pues, según su propio relato, llegó a ser estafado por un promotor de refugios fiscales que lo dejó prácticamente en la calle. Al verse sin flujo económico, decidió reanudar su colaboración con agentes secretos de los Estados Unidos. Luego volvió a Colombia para hacer contactos con miembros de los carteles, incluso el del norte del Valle, uno de los más poderosos en aquel entonces. Este hombre astuto y hábil para los negocios nunca soltaba su cámara. Era su camuflaje perfecto para poder llegar a los lugares donde los narcos estaban rodeados de bellas mujeres del mundo del modelaje. Poco a poco, iba entablando una relación de negocios con los personajes, quienes vieron en él algo de credibilidad. Una vez conseguía la confianza de los narcotraficantes, aprovechaba las amenazas de arresto, extradición y encarcelamiento en Estados Unidos que se cernían sobre ellos para ofrecerles la opción de entregarse, a cambio de cumplir una pena insignificante y quedarse en Estados Unidos, todo como parte de un arreglo de las autoridades. Fue en la década de 1970 que el gobierno estadounidense anunció una guerra contra las drogas, calificando las sustancias estupefacientes de amenaza nacional y creando la Administración para el Control de las Drogas, DEA, una agencia que realizaba operaciones tanto dentro como fuera del país. América Latina, desde donde cada año centenares de toneladas de cocaína salían con destino a Estados Unidos, fue una región de particular interés para las agencias secretas de Washington, centrando sus esfuerzos en el epicentro de la producción, Colombia. A lo largo de varias décadas, Estados Unidos gastó más de $1 billón en esta campaña, que dio ciertos resultados, como la eliminación de varios carteles, la extradición y enjuiciamiento de sus miembros y la reducción temporal de la producción de cocaína. Sin embargo, esta campaña se caracterizó por la implementación de métodos dudosos, así como por varios casos de corrupción que involucraron a agentes estadounidenses en negocios turbios con miembros de los carteles de droga. Uno de los escándalos más destacados fue el caso de Baruch Vega, quien no solo robó sutilmente a los hombres más peligrosos y sanguinarios del mundo, sino que también burló a las autoridades estadounidenses, quienes habían depositado en él confianza y mucho dinero. Sin miedo a engañar a los personajes más peligrosos del planeta, Baruch Vega tenía una doble vida como agente de la DEA y la CIA, y si acaso, una tercera como recaudador de fondos por gestiones de salvoconductos para los narcotraficantes colombianos. Le había puesto un nombre a su particular negocio, el Programa de Rehabilitación de los Traficantes de Narcóticos. Así se creó una nueva leyenda. Ayudó a blanquear fondos a varios narcotraficantes en Florida a principios de la década de los 90 y a quedarse con sus jugosas ganancias. La propuesta atraía a aquellos que pensaban abandonar sus negocios criminales. Sobornar a funcionarios corruptos no estaba prohibido por las leyes de los capos, y por eso vieron en las propuestas de Vega una oportunidad para salir absueltos y con los bolsillos llenos de dineros del mundo del narcotráfico. A sus clientes, Vega les ofrecía que delataran a miembros de carteles, acto castigado con la muerte por los narcotraficantes en Colombia. Una vez convencidos, el supuesto fotógrafo demandó sobornos que supuestamente estarían destinados a pagar a personas clave en las estructuras de poder de Estados Unidos, de quien aseguraba
era muy allegado. Fue tan bueno encarnando sus personajes que entre sus anécdotas asevera que llevó dinero del tráfico a Manuel Noriega en Panamá, coqueteó con la esposa de Escobar y no pestañó cuando José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, capo del cartel de Medellín, le mostró un balde lleno de sangre en el que flotaban dos manos. Al principio, los narcos no mordían el anzuelo. Hablar con la policía equivalía a la tortura y la muerte, pero pagarle a un intermediario podría ser distinto. Sin embargo, gente como Fabio Ochoa, miembro de alto nivel del cartel de Medellín y uno de sus fundadores, no solo rechazaron los servicios de Vega, sino que lo grabaron mientras los ofrecía y lo denunciaron. Caso de Manuel Noriega en 1989, Panamá. En el caso de Manuel Noriega, fue uno de los primeros agentes encubiertos en inculpar al presidente panameño en actos de corrupción y negocios del narcotráfico, tal como él mismo lo dio a conocer en una entrevista, en la cual aseveró que personalmente recibió $500,000 de las agencias federales en Estados Unidos y los entregó como agente encubierto a Manuel Noriega a cambio de un paquete de viajes para una reunión de negocios con narcotraficantes. En ese momento, Noriega era el mayor aliado y la cabeza de la CIA para Latinoamérica. Tras cerrar el negocio, Noriega quedó satisfecho con los servicios de Vega, pero no se imaginó lo que vendría. Estados Unidos comprobó que su aliado en Panamá estaba haciendo negocios a sus espaldas con el enemigo. Este fue el inicio del conflicto que se produjo en Panamá y que culminó con la invasión de Estados Unidos a dicha nación para derrocar y llevarse detenido al dictador Manuel Noriega. Tras este éxito en su carrera como agente doble, Vega siguió con su negocio en la década de 1990. Circuló por Colombia para hacer relaciones públicas en la mayor fábrica global de cocaína. En casi todo momento lo acompañaban agentes de la DEA que fingían ser sus asistentes en las producciones fotográficas, y las modelos facilitaban la entrada en confianza con los traficantes. Vega entonces les hablaba de los peligros de ese estilo de vida y les recordaba que si no los mataban los competidores, se pudrirían en una cárcel en los Estados Unidos. En 1997, David Tinsley, un agente de la DEA de 42 años, le dijo a Vega que quería terminar con el cartel del norte del Valle, el más poderoso de entonces, después de la extinción del cartel de Medellín de Pablo Escobar, ya que exportaba a los Estados Unidos unos $1.000 millones de cocaína por año y contaba con un grupo paramilitar como protección de sus laboratorios en la selva. Vega vio la oportunidad de poner en marcha su idea. Personalmente, viajó a Colombia y ofreció su gestión ante altos funcionarios estadounidenses que, por unos pocos millones, garantizarían una declaración de culpabilidad negociada. El traficante cumpliría una condena mínima y luego se retiraría en Miami. Vivir en la playa, sin que te persigan, sin que te traten de matar, con la bendición del gobierno estadounidense. ¿Qué más quieres para ti y tu familia? Era su propuesta para los narcotraficantes a espaldas de los servicios secretos. Vega omitía que había un acuerdo de cooperación que firmar y que la acusación de involucrados era parte del asunto. Para entonces, los narcos ya estaban en los Estados Unidos y si hacían esas denuncias, sus familias en Colombia tenían los días contados. Entonces, lo que hacían era silenciar la traición de Vega y en cambio, fortalecía su fama de que conseguía absolverlos a cambio de unos milloncitos de dólares. Las agencias federales estaban enamoradas con los resultados que obtenían de su agente fotógrafo. En cierta ocasión, el FBI, la DEA y la CIA le asignaron agentes auxiliares y le prometían premios por cada informante que reclutara, además de permitirle usar el dinero de los sobornos. Si algo sobraba, Vega se lo quedaba por compensación del peligro. Pero en 1999, los capos comenzaron a sospechar de ciertas operaciones fracasadas. Vega les había quitado dinero a varios narcotraficantes del cartel del norte del Valle y les prometió cielo y estrellas, trato que no pudo cumplir. Por esto, comenzaron las amenazas en su contra. Incluso en las calles de Colombia aparecieron un par de cadáveres, entre ellos el de Arturo Pisa, cuya tienda de antigüedades en Medellín era un centro de operaciones de Vega. El FBI le advirtió al fotógrafo espía estafador que habían puesto precio a su cabeza. Su resurgir.
El 13 de octubre de 1999, los servicios secretos emprendieron la Operación Millennium en toda Colombia, pero antes de que ésta se llevara a cabo, Baruch advirtió a sus mejores clientes. Este fue el golpe más grande contra el narcotráfico desde la muerte de Escobar. Cientos de agentes de la DEA y de la policía colombiana arrestaron esa noche a 32 traficantes. Fabio Ochoa y Alejandro Bernal Madrigal, quienes no quisieron los servicios de Vega, encabezaron la lista de detenidos. El problema fue que los organismos federales esperaban una cifra de detenidos mucho mayor y con nombres más pesados. Alguien les había avisado, así que Vega volvió a brillar entre los carteles. La redada, que logró la captura de 32 jefes de los carteles, le dio más credibilidad a los servicios que promovía Vega. Su fama volvió a crecer, tanto que se le ocurrió hacer una convención que, increíblemente, reuniera tanto a agentes como a narcotraficantes. Para ello, escogió nada más y nada menos que la neutral ciudad de Panamá. Para trasladar a sus clientes de Colombia, compró un jet Hawker y alquiló todo un piso en el Hotel Intercontinental Miramar. Se supone que dichas reuniones iban a ser infiltradas por la DEA a través de Vega para atraparlos en un solo lugar. Sería un golpe magnífico. Sin embargo, Vega los apartó del asunto y nunca entregó a sus mejores contactos. En Estados Unidos, los agentes de la DEA se escandalizaron. Vega logró desalojar a tiempo a sus clientes estrellas a punto de ser detenidos, pero no había forma de comprobarlo. Por este motivo, el FBI cayó en su penthouse en Miami el 21 de marzo del 2000. Pasó 52 días en la cárcel, tiempo en el cual las autoridades de Estados Unidos midieron la magnitud de su llamado emprendimiento financiero y al mismo tiempo, los narcos comprendieron que su infiltrado en la DEA era en realidad un infiltrado de la DEA entre ellos. Vega podría haber perdido la vida por estafar y robar tanto a mafiosos como a policías, pero, sorprendentemente, los carteles comenzaron una guerra interna en lugar de concentrarse en él. Varios narcotraficantes que negociaron con el gobierno de Estados Unidos fueron asesinados en Colombia por otros capos que pensaban que eran los soplones. La trama era tan enredada y controvertida que para evitar un mayor escándalo que involucrara a los servicios secretos de los Estados Unidos, solo fue acusado por evadir impuestos. ¿Qué dice Baruch a todo esto? Que toda historia tiene tres lados: tu lado, mi lado y la verdad, y ninguno está mintiendo. Hasta ahora, Vega tiene sus defensores. El Wall Street Journal lo tituló como nuestra arma principal contra los carteles de la droga en Colombia. La revista Gato Pardo lo llamó el encantador de serpientes. En realidad, después de sus golpes, Manuel Noriega no se recuperó, ni el cartel del norte del Valle tampoco. Según la investigación de las autoridades, Vega logró estafar al cartel en más de 50 millones de dólares. Tras salir bajo fianza de la cárcel, Vega, quien se sentía abandonado por sus amigos en el gobierno, amenazó públicamente con contar todos los detalles de cómo funcionaba su programa, citando los nombres de decenas de fiscales, agentes y abogados que trabajaron con él. Al sol de hoy, se estima que Vega no solo robó y estafó a los narcos colombianos, sino que se corroboró que fungió como doble agente y tal vez triple entre los capos de la CIA y la DEA, organismos que pagaron alrededor de 40 millones de dólares por sus servicios, que al final del día terminaron siendo una estafa en muchos de los intentos de captura de los narcos más importantes para las autoridades estadounidenses. Con un final digno de una película taquillera, actualmente reside discretamente frente a la playa en Maui, según él, sin miedo a la muerte. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.